Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cruz Manjarres Mendoza y esta es la continuación de un video que habla sobre Buda, la historia de Buda, la esencia de lo que serían las enseñanzas de Buda. Particularmente hablaríamos de las cuatro nobles verdades y del camino óctuple en un tercer video. Así que bueno, en el primer video terminamos con que Siddhartha Gautama se sienta bajo la sombra del árbol de Bodhi y decide que no se va a levantar hasta que alcance la iluminación. Después de pasar, digamos que diferentes tentaciones y bueno, ataques psíquicos y demás, Siddhartha Gautama se ilumina y cuando sale de su meditación, pues hay personas que lo empiezan a seguir, digamos que serían como sus discípulos. La primera enseñanza que él da es justamente sobre las cuatro nobles verdades. Son verdades porque son hechos irrefutables y son nobles porque vienen de una persona noble como es Siddhartha Gautama. Y bueno, se dice que si aplicas las cuatro nobles verdades, pues alcanzas este estado de nobleza. La primer noble verdad es la verdad de dukkha, la verdad del sufrimiento. Se dice que la naturaleza de la vida es sufrimiento. En el primer discurso que da Shakyamuni Buda, dice lo siguiente con relación a esta primera verdad. Dice, oh monjes, es la noble verdad del sufrimiento, el nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo que no se desea es sufrimiento, separarse de lo que uno desea es sufrimiento, no alcanzar lo que uno desea es sufrimiento. Dice que en breve los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Bueno, el nacimiento es el primer momento de existencia en particular. En el caso de los seres humanos, pues es el momento de la concepción. El nacimiento es sufrimiento debido a que es la base de todo lo que inevitablemente sigue. La enfermedad, la vejez y la muerte. Y bueno, la vejez, el sufrimiento no es difícil de comprender porque cuando uno está envejeciendo, bajan las capacidades de las personas, no solamente físicas, sino también mentales. Empieza como un pico hacia abajo. La enfermedad también, pues puedes experimentar sensaciones desagradables y como resultado a veces hay un sufrimiento mental como la depresión y este tipo de estados en donde pues sufres, ¿no? Básicamente todos estos estados Buda considera que son sufrimiento. Asociarte con personas que son desagradables o circunstancias que no te son agradables es sufrimiento. Y bueno, separarte de las cosas que amas, que digamos que quieres, son sufrimiento, ¿no? Despedirte de un familiar, despedirte de un amigo, es sufrimiento. A todos estos eventos les llama sufrimiento y esto sería una noble verdad. Esa sería la verdad del sufrimiento. También desear poseer algo que de pronto no puedes poseer genera una frustración y le llama también sufrimiento. Y bueno, no es difícil comprender que todas estas condiciones de la vida son sufrimiento. Entonces, Siddhartha finaliza la exposición de la primera noble verdad diciendo que los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Los 5 agregados son todo lo que nosotros somos.
Los 5 agregados son el agregado de la materialidad, el agregado de la sensación, el agregado de la percepción, el agregado de las formaciones y el agregado de la conciencia. Es importante comprender que cuando Buda expone la verdad del sufrimiento, primero utiliza términos convencionales como el nacimiento, la vejez, la muerte, la enfermedad, etc. Sin embargo, Buda finaliza su explicación utilizando un lenguaje filosófico, utilizando un lenguaje de las realidades últimas, y utiliza el término dukkha, que es un término que es difícil de comprender, pero se puede decir que finalmente es esta cuestión del sufrimiento, ¿no? Solo cuando uno ha experimentado los fenómenos de acuerdo a su naturaleza real, se puede concluir que los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Cuando Buda dice que los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento, se refiere al sufrimiento de lo condicionado, al sufrimiento de lo que es el producto de causas. Los 5 agregados son producto de causas, son condicionados, y todo aquello que es condicionado es sufrimiento. De acuerdo al budismo, todo lo condicionado está sujeto a surgir y cesar, y este continuo surgir y cesar lo que es sufrimiento. La segunda verdad sería la noble verdad del origen del sufrimiento. Es el origen de dukkha, el deseo o sed de vivir y la sed de satisfacer todas las pasiones. Básicamente es el deseo. Dice, esta, oh monjes, es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es el deseo que produce nuevos renacimientos, que acompañado con placer y pasión encuentran siempre nuevo deleite, ahora aquí, ahora allí. Es decir, el deseo de los placeres sensuales, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. A eso le llama la causa del sufrimiento, al deseo. De acuerdo al budismo, el sufrimiento es de acuerdo al deseo y no a un ser supremo. Es decir, no le aplica a un ser superior el que uno sufra, ¿no? Sino nosotros sufrimos por las causas que nosotros mismos generamos, ¿ok? Y bueno, también involucra en este sentido a los 5 sentidos, ¿no? Que nosotros por desear mantener esta existencia de la vida, de querer estar aquí todavía en este plano, genera una causa, y esa causa es causa de sufrimiento, porque nosotros estamos deseando, o deseamos la existencia o deseamos incluso la no existencia. Y dice que el deseo de acuerdo al budismo tiene la potencialidad de producir renacimientos una y otra vez. Es debido a este deseo que nosotros estamos realizando constantemente cosas buenas, cosas malas, y estas acciones que estamos teniendo tienen una reacción, y a esto se le llama karma. Entonces, el continuar nosotros generando este karma nos mantiene aquí, en este plano de existencia, naciendo, muriendo, volviendo a nacer,
y muriendo, ¿no? Entonces se dice que el deseo está condicionado por la sensación agradable, desagradable o neutral. Y cuando hay una sensación agradable, uno desea poseerla. Y cuando hay una sensación desagradable, uno desea su opuesto. Y bueno, la sensación neutral se dice que es igual que la agradable. Y cuando hay deseo, hay adherencia. Es decir, um, que surge una adherencia, un karma. O sea, cuando hay un deseo, hay una adherencia, hay un karma. Cuando hay un karma, viene una reacción. Cuando hay nacimiento, va a haber estas condiciones de enfermedad, vejez y muerte. Y entonces vamos a estar como decía un maestro, que girando como un hámster en una jaula, nada más dando vueltas. A esto se le llama samsara. Y si nosotros no estamos conscientes de estos aspectos, nosotros vamos a repetir continuamente esto. De ahí surge la tercera noble verdad, que se llama la cesación del sufrimiento. Es la cesación de dukkha y significa alcanzar el nirvana, la verdad absoluta, la realidad última. Bueno, la cesación del sufrimiento es la erradicación de las impurezas mentales. Solo cuando uno ha erradicado las impurezas de la mente, uno ha puesto fin al sufrimiento. ¿Ok? Buda decía lo siguiente: esta, oh monjes, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberarse del mismo, su no dependencia. Y esta entonces sería la tercera noble verdad. Bueno, nirvana es un término pali que es mejor no traducir porque es imposible encontrar un equivalente en nuestra lengua. El nirvana es el objeto de cierto tipo de conciencias. Eh, Hay ciertos tipos de conciencias que pueden tomar a nirvana como objeto. Estos tipos de conciencia se denominan conciencias del sendero y es lo que te permite cesar el sufrimiento, erradicar las impurezas mentales. Y esta erradicación va siendo gradual. Primero se erradican las impurezas más vastas. Por ejemplo, lo primero que se erradica es la duda. Después se empieza a erradicar otras cuestiones como el enojo, la agitación, y por eso digo que va siendo progresión, ¿no? Los celos. La segunda noble verdad son las impurezas a ser erradicadas. Cuando, cuando uno erradica estos aspectos que ya comentamos de la segunda noble verdad, entonces pues viene la cesación del sufrimiento. La cuarta noble verdad tiene que ver con el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento y a la experiencia del nirvana propiamente. Esta sería la cuarta noble verdad, que también se le denomina camino medio. El camino medio, el óctuple sendero. El óctuple sendero es el camino que se dice se debe seguir para erradicar el sufrimiento. Y se llama así porque está compuesto por 8 aspectos. Bueno, dice Buda, esta, oh nobles monjes, es la verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Simplemente este óctuple noble sendero, es decir, recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recta vida, recto esfuerzo,
recta atención consciente y recta concentración. Sería la esencia de los millares de discursos que Siddhartha dio su permanencia en la Tierra. Todos los discursos que ella ha dado están en su esencia justamente en la cuarta noble verdad. Y en general en las cuatro nobles verdades. Y compara a estas verdades como la primera sería como la enfermedad, después la dos sería como la causa de la enfermedad, la tercera sería como el alivio o la curación de la enfermedad, y la cuarta sería como la medicina, ¿ok? Bueno, en la cuarta noble verdad debemos de poner mucha atención porque justamente aquí es donde entra el tema del camino óctuple y tiene que ver con lo que les había comentado, que sería la recta comprensión, el recto pensamiento, la recta palabra, la recta acción, los rectos medios de vida, el recto esfuerzo, la recta atención y la recta concentración. Y se dice que estas no es que vayas haciéndolo progresivamente, sino que los 8 se van engranando entre sí, ¿ok? Para poder, digamos que tener un camino adecuado, ¿verdad? Dentro de conceptos generales como la sabiduría, podemos tener que ahí va implícita la recta comprensión y el recto pensamiento. ¿Okay? Ahí tenemos dos aspectos del camino óctuple, ¿no? En la sabiduría, que es algo o es una práctica que dentro de las meditaciones budistas constantemente estamos promoviendo desarrollar la sabiduría. Bueno, esto sería ya empezar a entrar a lo que sería el camino óctuple. Así que por ahora creo que es suficiente. Terminamos con lo que es las cuatro nobles verdades. Les agradezco mucho que me hayan acompañado y por favor no se pierdan el siguiente video, el tercer video, que hablaría del camino óctuple. O sea, estaríamos desmenuzando estos 8 aspectos que están implícitos dentro de la cuarta noble verdad. Ok, bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.